2018 es el tercer año consecutivo en el que se desarrolla el programa Diálogos en la feria madrileña ARCO. Se busca entablar una relación entre dos disciplinas para reflejar la diversidad de las recientes prácticas artísticas, no a modo de relevo, sino como una invitación al trabajo común. Es la segunda vez que participo en Diálogos, que es una sección jurada de ARCO. Una de las curadoras es Catalina Lozano, con la cual estuve más en contacto y conversamos de varias opciones y al final, de una manera inclusive bastante natural, llegamos a la conclusión de que Fernanda y Ana podían ser una buena combinación. El proceso de selección es básicamente pensar qué galerías queremos introducir al contexto español o galerías que ya son conocidas aquí y que tienen propuestas interesantes que nos parece bien que sean como mostradas en el contexto de Madrid y de ARCO. Esta sección un poco reemplazó la sección de solo projects que había antes en la feria y creo que eso se dio porque funcionó muy bien la idea de, en lugar de presentar un solo proyecto, presentar un diálogo entre dos artistas. Muchas veces hay una relación un poco de contraste y en otras es más bien una relación de afinidades en las prácticas de los artistas. Creo que este diálogo se va un poco a través de explorar el lenguaje de la pintura y como de cómo esto se va deconstruyendo o se va como materializando de otras formas. Entonces creo que esa es como la relación que hay entre las dos artistas, entre Fernanda Fragateiro y Ana Virnich. El uso de ciertos materiales de una forma totalmente diferente, porque la forma como Ana usa los textiles es totalmente diferente a la forma controlada, la forma del libro, la forma mesurada, la forma estructurada, manufacturada inclusive, que es los libros que usa Fernanda. Entonces me interesan ese diálogo, ese diálogo histórico de la manera como ellos están releyendo ciertas tradiciones y cómo usan los materiales. También por el lado súper abstracto de nuestros trabajos, pero que al final en esa abstracción tú encuentras como una historia o parten de una historia, ¿no? Parten de materiales, de tejidos que han tenido una historia cualquier. Como esta pieza también que parte de una imagen, que parte de un acontecimiento muy real, ¿no? De la vida, de la realidad, un acontecimiento político. Ambas artistas trabajan la pintura sin coger la brocha, abstrayendo siempre de la realidad social. Virnich lo hace reciclando sus textiles, manteniendo sus manchas y olores originales, mientras que Fragateiro, con sus libros, también encuadernados en tela, se refiere a un suceso de protesta colectiva de la que el artista elabora un análisis de color. Me interesa mucho lo que es visible, lo que es invisible y esta idea de lo que es el proceso constante de ruina y construcción está desde mi primer trabajo. De ahí que me interesa tanto lo que está súper perfecto, está bien hecho y también todo lo que está como destruido, ¿no? Entonces también este juego entre una pieza abstracta, pictórica, muy minimal, pero en relación a una actividad humana muy orgánica, que tú no puedes encuadrar. Lo que más me gusta en el mundo es pintura, mirar a una pintura, pero yo no pinto. Entonces es una forma de pintar a través de encontrar la pintura hecha. ¿No? Como dicen muchas veces los poetas, dicen que no escriben poesía, es la poesía que se escribe a sí mismo.